Y eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Y eres el padre que siempre soñé. Ah, 95. Un ratito ya. Señorita, voy a dejar la caja de chocolates, por favor, ¿ya? No hay problema. ¿Cuánto falta, papá? Falta un sol, mi amor, falta un sol. Se acabó. ¿Me entiendes? Se acabó. No y no. No vuelvo a pasar más por estas humillaciones. Por favor, tranquilízate. No. Mira, lo que tengo que hacer yo es irme a Estados Unidos, estar allá. No. Marta, mi amor, por favor, entiéndeme. Me voy allá, trabajo, mando por ustedes, pero no podemos estar así, no podemos pasar por esto una vez más. No, piensa en nosotras, no.
Señales de esperanza. Moreno, de 70 años, cabellos y barba emblanquecidos por el tiempo, rostro apacible y andar pausado. El hombre mira hacia todos lados, como un niño necesitado que desea llamar la atención y hace explotar la noticia. Hay dolor, tristeza y muerte, injusticia, miseria y hambre, pero no todo está perdido. La noche de este mundo acabará pronto. Ven a mí, te dice el Señor Jesús con su voz mansa. Confía en mí para atravesar las horas de oscuridad que aún restan. ¿Qué harás? ¿Aceptarás su invitación? La respuesta es solo tuya. El ser humano hiere y hace sufrir a los que están a su lado. Cuando era niño, un día huí de casa por miedo al castigo. Había cometido una falta y sabía que arreglaría las cosas con mamá. Corrí pensando que si iba al lugar más distante mi madre no me encontraría. Hasta que fui vencido por el cansancio. No sé cuánto tiempo dormí. Cuando desperté asustado, alguien me acariciaba el rostro. Era mi madre. Hijita, mi bella princesita. Ya corriste demasiado. Es hora de volver. Vamos a casa. Esta es la verdad más hermosa de todos los tiempos. Tú también ya corriste demasiado. Ya sufriste. Ya lloraste. Ya te heriste. Ya está bien, hija, te dice Jesús. Llegó la hora de volver. Vamos a casa. ¿Aceptarás la invitación? La respuesta es solo tuya. Y esa es la historia, amiga. Él se fue cuando Lucía tenía apenas 4 añitos. Te entiendo. Nunca más supimos nada de él. ¿Abandono de hogar o no? Ese es el dilema que hasta el día de hoy no sé cómo explicar. No entiendo qué fue lo que pasó. Ay, Marta, es abandono. Entiéndelo de una vez. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, mujer. Tal vez tengas razón. Lucía sufrió tanto su ausencia. Él no ha estado en los momentos más importantes de su vida. Ya olvídalo. Olvídalo de una vez. ¿Qué haces sufriendo tanto? Ay, es tan difícil, amiga. Yo sé que es difícil, pero lo puedes hacer. Ya, hazlo por ti, por tu hija. ¿Qué es esto? Te odio, papá. Te odio, te odio. Ojalá te mueras. Gracias, amiga. Ojalá te mueras. Ya, yo lo hago por ti porque te quiero, porque te estimo. Agosto de 1995. El sol besa escandalosamente la ciudad de Nueva York. Calor intenso. Estoy en el corazón de Manhattan. El problema del ser humano
es su corazón, es malo, engañador y traicionero. La educación puede enseñarle a disfrazar sus intenciones, pero no puede transformarlo. Hola, Lucía. Cuídate, caigas, princesa. Gracias. Solo Jesús es capaz de hacerlo. Para Jesús no existen casos imposibles si lo aceptas como Salvador. Hogares destruidos son reconstruidos. Sueños hechos pedazos son convertidos en realidad. Jesús es la vida, y donde Él entra solo puede haber vida en plenitud. Y ahora viene Jesús y te dice, ven a mí. El Señor Jesús te habla de descanso y de paz. ¿No es eso lo que tanto deseas? La respuesta es solo tuya. Ella había escogido ese camino que la llevó al fondo del pozo. No tenía ganas de vivir. Se sentía una basura. Fue entonces cuando los hombres la descubrieron y la arrastraron hasta Jesús. Allí estaba ella, con su pasado y presente horribles, sin futuro. Allí estaba ella, destruida, con el peso de la culpa asfixiándola e hiriéndola. Hasta que terminé de leerlo. Justo en mi reloj marcaban las 3 de la madrugada. Exactamente fueron 8 horas para terminar de leerlo desde que me lo entregaron. Los que creyeron en su venida y se prepararon, levantarán las manos y dirán, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Cristo vuelve a ponerle un punto final a la historia del pecado. Viene a llevarte. Hay un lugar en el cielo para ti. Y nada será igual sin tu presencia. Tú eres lo más valioso que Jesús tiene en esta tierra. Le importas mucho a Jesús. Por eso vino a morir por ti en la cruz del Calvario y volverá para llevarte con Él. ¿Estás lista? La respuesta es solo tuya. Señor, ¿es esto verdad? Dime que sí, por favor. Dios mío, dame la convicción de que es verdad. Al instante, yo sentí que mi vida cambió por completo y había encontrado otro rumbo para mi vida. Así que me apresuré a buscar una iglesia. Hasta que un día, después de haber estudiado la Biblia por casi un año, le entregué mi vida a Jesús junto a mi madre.
Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Amigos, Dios me encontró a través de este libro. Y aunque nunca conocí a la persona que me lo entregó, yo estoy segura que en el cielo lo encontraré para poder agradecerle. Y desde entonces, en gratitud a lo que Cristo hizo por mí, no he parado nunca de regalar libros. En el 2011 regalé este libro en el parque de Chosica. En el 2012 regalé este en el hospital de Chosica. Y en el 2013 regalé este mismo libro en Pariachi. Pero en el 2014 decidí regalar los libros únicamente en los buses públicos. Otra vez esa chica. ¿Y ahora con qué nos vendrá? Sube, 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 sube. Estas vendedoras no dejan de molestar. Buenos días. No. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Hola. Amigos, el libro es un regalo. No tienen que pagarme absolutamente nada. Yo en verdad solamente quisiera que lo lean porque creo que les vendría mucho bien. Perdón, señorita. ¿Podría regalarme uno también? En el 2015 regalamos este libro de aquí en el Hospital Almenara de Lima. Y en el 2016, con la ayuda del cajero Esperanza, que lo habíamos construido con mis compañeros de la iglesia y lo habíamos colocado en la universidad, en la puerta principal de la Universidad Nacional de Huacho. Estaba muy feliz porque podía ver a las personas haciendo colas enormes para recoger sus libros. Pero cuando creía que todo me iba muy bien, sucedió algo que me hizo despertar en la verdadera realidad en la que estaba viviendo. Sí, increíblemente había perdido mi primer amor. Y todo lo hacía por rutina y mera formalidad. Sin tiempo. Aunque la vida no ha sido fácil, nunca me has abandonado. Tú eres mi héroe, mi mejor amigo, mi maestro, mi orgullo. Yo soy tu
18 de junio, Día del Padre y de la Unidad de la Familia. ¡Feliz día, papá! Pare, ¿puede parar, por favor? Me quiero bajar. Me voy a bajar, por favor. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu... Señorita, sus libros. No tenía paz en mi corazón. Así que tuve que pedirle fuerzas a Dios para poder enfrentar a mi padre, que vivía en Nueva York. Así que tomé mi teléfono y marqué su número. Estaba muy nerviosa, pero segura de lo que tenía que hacer. Su teléfono sonó y sonó, y de repente escuché una voz que hace 14 años que no había escuchado. Hola. ¿Papá? Hola. Papá, soy Lucía, tu princesa. Llamaba para pedirte perdón. Para pedirte perdón por todas las veces que maldije tu vida. Sí, papá. Por todas las veces en las que deseé que te murieras. Papito. He encontrado a Dios y creo que es muy importante que tú me perdones. ¿Qué estás diciendo, princesa mía? Yo soy el que te debe pedir perdón a ti. Feliz día, papito. Te amo mucho. A partir de ese día, hablo seguido con mi padre. Fue el perdón de Dios lo que curó nuestra relación. Y sí, ese día yo sentí que había vuelto a nacer. Pero para no volver a enfriarme espiritualmente, yo necesitaba idear un plan que me ayude a recordar día a día lo que Cristo había hecho por mí. Necesitaba algo que me ayude a pagar el sacrificio que había hecho Cristo en la cruz del Calvario. Así, mis ojos se clavaron en esas monedas de azul que estaban en mi velador. De esta manera nació mi plan de ahorrar un sol cada día en esta alcancía para poder comprar cada año 365 libros de esperanza. Amigos, yo pienso así. Cada libro cuesta un sol, ¿verdad? Entonces, cada sol es un libro y cada libro puede ser una vida nueva en el reino de los cielos.
¿Se imaginan? Solamente basta un sol para salvar una preciosa vida. Así es, amigos. Cada día que un sol cae en esta alcancía, me recuerda de que Dios es el dueño de mi vida. Así es. Cada día que un sol cae en esta alcancía, me recuerda que Jesús pagó mi rescate. Y no con dinero, sino con su vida. No sé si sea una exageración decirlo así, pero mi vida gira en torno a regalar libros con esperanza. Y ahora yo quiero que tú también seas parte de esto. ¿Te imaginas? 2 millones de libros en la ciudad más grande del Perú. ¿Te imaginas? Un libro en cada casa de esta gran ciudad. Amigos, Dios quiere salvar a esta ciudad y te ha elegido a ti para esto. Impacto de Esperanza es el proyecto más hermoso y desafiante que tiene el pueblo de Dios para el tiempo del fin. ¿Aceptas este desafío? Tocar hasta la última puerta para que Dios pueda tocar corazones. El sábado 4 de mayo es el gran día y ninguna casa va a quedarse sin este libro, porque un libro en cada casa. Ahora Dios cuenta contigo.